Sean bienvenidos a un nuevo video. Esto es Nocturno. Sin lugar a duda, el universo de la literatura ha impreso grandes obras, tanto así que han trascendido a través de los años, dejando entre nosotros ejemplares que al parecer terminarán inmortales y para siempre entre nosotros. Sin tomar en cuenta libros religiosos o de culto, hoy te hablaré acerca de los libros más vendidos en todo el mundo, libros que han vendido millones y millones de copias basados en un cálculo estimado, dado a que las ventas han sido tantas que se llega a desconocer el número exacto. Lo que sí es cierto es que son obras que se cuelan en el inconsciente colectivo. ¿Y tú, ya los has leído? Originalmente titulado como Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, es una novela escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Ludwig Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Publicada en 1865, la historia cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero, encontrándose en un mundo peculiar, poblado por humanos y criaturas antropomórficas. El libro juega con la lógica, dando a la novela gran popularidad tanto en niños como en adultos. Está considerada una de las mejores novelas del género del sinsentido. Su narrativa y estructura, junto con sus personajes, han sido una gran influencia tanto en la cultura popular como en la literatura, sobre todo en el género fantástico. Los límites solo existen en la mente y cuando tú decides por alcanzar cualquier objetivo que te propongas, surge dentro de ti la convicción y las fortalezas necesarias para romper todas tus barreras. Así que si deseas algo, lucha por ello hasta conseguirlo. Esta obra ha logrado vender más de 100 millones de copias, obteniendo el puesto número 7 de este top. Sueño en el Pabellón Rojo se cree que es una obra semi-autobiográfica, reflejando el auge y decadencia de la propia familia de Causue King y por extensión de la dinastía King. Por los datos proporcionados por el propio autor desde el primer capítulo, se pretende que sea un monumento a las mujeres que conoció en su juventud, amigas, parientes, sirvientas. La novela es notable no solo por su enorme elenco de personajes y la psicología de estos, sino también por su observación precisa y detallada de la vida y las estructuras sociales propias de la aristocracia china del siglo XVIII, comparado en gran medida con el Quijote de Miguel Cervantes de la literatura occidental. Esta obra también ha rebasado los 100 millones de copias vendidas, ocupando el puesto número 6 de este top. El Hobbit es una novela fantástica del filólogo y escritor británico Tolkien. Fue escrita por partes desde finales de los años 1920 hasta principios de los años 1930. En un principio, tan solo tenía el objetivo de divertir a los hijos pequeños de Tolkien. No obstante, el manuscrito de la obra, aún sin acabar, fue prestado por el escritor a varias personas y finalmente acabó en manos de la editorial George Allen y Unwin. Dispuestos a publicarla, los editores pidieron a Tolkien que finalizara la obra, y El Hobbit fue publicada el 21 de septiembre de 1937 en el Reino Unido. Es la primera obra que explora el universo mitológico creado por Tolkien y que más tarde se encargarían de definir El Señor de los Anillos. Dentro de dicha ficción, el argumento del Hobbit se sitúa en el año 2941 de la Tercera Edad del Sol y narra la historia del Hobbit Bilbo Bolsón, que junto con el mago Gandalf y un grupo de enanos vive una aventura en busca del tesoro custodiado por el dragón Smaug en la montaña solitaria. Esta obra ha vendido más de 100 millones de copias, según las cifras
poniéndose por encima de las otras dos obras anteriormente mencionadas, posicionándose en el quinto lugar de este top. El Principito es una novela corta y la obra más famosa de su autor, considerado como un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que su avión sufriera una avería, pero para su sorpresa es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas importantes, entre comillas, y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. Esta obra se ha colocado un poco más arriba en ventas, pues según los cálculos, esta obra ya ha superado los 140 millones de copias vendidas, ocupando el lugar número 4 de este top. Otra obra escrita por el gran escritor Tolkien, su historia se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista, Frodo Bolsón, hobbit de la comarca, para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor Oscuro, Sauron. Esta obra logra posicionarse en el tercer lugar de este top, siendo Tolkien el único autor con dos obras que han excedido los 100 millones de copias vendidas, aunque en este caso El Señor de los Anillos ha alcanzado poco más de 150 millones de copias vendidas. ¿Quién diría que todo habría empezado por escribir un cuento para entretener a sus hijos? Historia de dos ciudades es una novela del escritor británico Charles Dickens. Esta novela es particularmente distinta a las demás que escribió, las cuales se basan en su mayoría en historias protagonizadas por niños o adolescentes y muestran una intención de reprimenda o denuncia de la sociedad británica de la época. En esta novela histórica se narra la vida en el siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa. Al mismo tiempo, la historia se desarrolla en dos países, Inglaterra y Francia, y en las ciudades de Londres y París, respectivamente en la época de los albores de la Revolución Francesa. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada, mientras que la segunda representaría la agitación, el desafío y el caos. El conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncia drásticos cambios sociales. Estoy seguro que te preguntarás cuántas copias habrá vendido este ejemplar para obtener el número 2 de este top. Pues la respuesta es que ni más ni menos, más de 200 millones de copias vendidas. Aunque parece un número inalcanzable, sin lugar a duda, no tiene comparación con el número 1 de este top. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. En 1615 apareció su continuación con el título de segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El Quijote de 1605 se publicó dividido en 4 partes, pero al parecer el Quijote de 1615, en calidad de segunda parte de la obra, quedó revocada. De hecho, la partieron en 4 secciones del volumen publicado 10 años antes por Cervantes.
Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica. Como tal, ejerció un enorme influjo de toda la narrativa europea por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito. Encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro en 2002. Así, fue la única excepción en el estricto orden alfabético que se había dispuesto. Hemos llegado al final de este top y Miguel Cervantes se ha robado el primer lugar en el podio de copias vendidas, con más ni menos que más de 500 millones de copias vendidas, superando por mucho las anteriores obras citadas. Sin lugar a duda, el número de ventas que han tenido nos dice mucho de la capacidad literaria que cargan estas obras, aunque puede que algunos difieran del valor literario contenido en ellas. A mí solo me queda decirte que si lees cada uno de estos títulos, no te arrepentirás jamás en tu vida. Por algo es que han logrado superar los millones y millones de copias vendidas. Si llegaste hasta esta parte, no te olvides de darle like y compartir. Esto fue Nocturno.